La luz del sol apenas tocaba la ciudad cuando todo se derrumbó. Los murmullos de la multitud parecían retumbar en los oídos de Noah. Las palabras de su jefe, crueles y llenas de desdén, cortaron el aire. Nunca lograrás nada. De repente, el suelo bajo sus pies se desvaneció y la sensación de fracaso lo invadió como una ola. La gente que antes lo había admirado ahora lo miraba con desprecio. En su mente, las dudas nacían como sombras, creciéndose a cada instante. Noah temía que quizás esas palabras fueran ciertas. A medida que sus piernas temblaban, luchaba por encontrar una salida, pero el miedo lo paralizaba. Sin embargo, algo en su interior, aunque pequeño, comenzaba a despertar. ¿Sería capaz de levantarse o sucumbir a la oscuridad que lo rodeaba? El sonido del viento entre los árboles era lo único que podía oír mientras Noah caminaba sin rumbo fijo. Aquel día había comenzado con tanta esperanza, pero ahora cada paso lo sentía como una carga. Las palabras de su jefe seguían retumbando en su mente, convirtiéndose en una condena sin salida. Nunca lograrás nada, le decían. La amargura lo invadía mientras observaba cómo todo lo que había soñado parecía desmoronarse. En su interior, una vocecita le susurraba que tal vez su jefe tenía razón. Las calles solitarias parecían ser un reflejo de su alma vacías, frías, llenas de incertidumbre. Sin embargo, algo en él aún se mantenía firme. El miedo estaba presente, pero también había una chispa de esperanza. La batalla no había terminado. ¿Cómo seguir cuando todo parece perdido? El sol ya estaba poniéndose cuando Noah se sentó en el banco del parque, buscando algo de consuelo en la tranquilidad que lo rodeaba. Pero la paz era efímera, como un espejismo. El rostro de su jefe seguía apareciendo en su mente, una figura que parecía ridiculizarlo con cada uno de sus pasos. «Nunca lo lograrás», se repetía. Las palabras lo atrapaban, como un ciclo interminable de autocrítica. En su mente, las opciones se reducían: seguir luchando o rendirse. Sus ojos miraban al frente, pero veía el vacío. El miedo a no ser suficiente lo consumía por dentro, y el sueño de algún día demostrar su valía se desvanecía. Pero aún así, algo lo mantenía alerta, algo en lo profundo de su ser que no podía dejar ir. ¿Cuánto más podría resistir antes de caer completamente? La luna ya comenzaba a elevarse en el cielo cuando Noah se levantó del banco y caminó hacia un callejón solitario. Cada paso lo acercaba más a la oscuridad, pero en su interior algo le decía que no podía rendirse. La ciudad parecía desaparecer a su alrededor, sumida en un silencio absoluto. El eco de sus pasos le recordaba la soledad que lo envolvía. Pero en medio de la penumbra surgió una revelación. Quizás la verdadera batalla no era contra su jefe ni contra las personas que lo rechazaban, sino contra sí mismo. Tal vez la mayor lucha era superar su propio miedo. No estaba solo, pero su mayor enemigo era su propia duda. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para desafiar sus propios pensamientos? La madrugada ya se asomaba cuando Noah se detuvo frente a un pequeño café. La luz cálida del interior parecía invitarlo, pero algo lo mantenía fuera. Se apoyó contra la pared y miró al cielo, buscando respuestas en la inmensidad de las estrellas. «Nunca lo lograrás», resonaba en su mente, pero ahora, por primera vez, algo diferente surgió. En lugar de rendirse, comenzó a preguntarse: ¿y si no era el final? ¿Y si todo esto era solo el comienzo de algo más grande? La duda ya no lo mantenía cautivo. Ahora, la incertidumbre era el primer paso hacia el cambio. Algo dentro de él comenzaba a despertar.
¿Qué pasaría si todo lo que necesitaba era creer en sí mismo? El aire era denso y cargado de tensión mientras Noah corría por las calles, su respiración acelerada y su mente completamente enfocada en escapar. La multitud parecía moverse a su alrededor con lentitud, como si el tiempo hubiera cambiado su curso. El sonido de los pasos apresurados de Noah reverberaba en las paredes de la calle desierta. La sombra de alguien lo seguía, cada vez más cerca. En su pecho sentía un latido frenético. No era solo el miedo lo que lo movía, sino una desesperación profunda. Sabía que tenía que huir, pero no entendía a qué estaba huyendo realmente. Al dar vuelta en una esquina, se dio cuenta de que alguien lo había estado observando desde el principio. Alguien que conocía sus secretos. Alguien que no se detendría hasta atraparlo. La adrenalina lo impulsaba, pero también una voz interna que le decía que no podía escapar por siempre. Una pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿de quién debería huir realmente? Tras un giro brusco, Noah se detuvo en una pequeña plaza, respirando con dificultad. La calma repentina fue casi insoportable. Sus ojos se movieron frenéticamente de un lado a otro, buscando algo en qué aferrarse. Sin embargo, el silencio era profundo, como si el mundo lo hubiera dejado atrás. Se sentó en un banco, sintiendo cómo el peso de la situación lo aplastaba. Mientras se recuperaba, la figura de su perseguidor se desvaneció en su mente. Aunque el peligro parecía haber desaparecido, Noah sabía que no estaba fuera de peligro. Una sensación de incomodidad se apoderó de él y un pequeño destello de esperanza brilló. El destino lo había puesto aquí, en este momento. Pero el miedo seguía acechando. Mientras miraba las estrellas, pensó: ¿qué debo hacer ahora? ¿Es esto solo el principio o ya es demasiado tarde para cambiar? El aire se volvió más denso cuando Noah escuchó un ruido sordo detrás de él. Algo lo hizo girar. Allí estaba la figura imponente que había estado persiguiéndolo. A pesar de la oscuridad, sus ojos brillaban con una intensidad palpable. No dijo palabra alguna, pero su presencia lo ahogó. Un susurro llegó a sus oídos. Frío y amenazante: sabías que no podrías esconderte. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Noah sintió cómo el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. Su mente se llenó de imágenes de todo lo que había perdido, de todo lo que temía perder. ¿Sería capaz de enfrentarse a esta sombra que lo acechaba? ¿O sucumbiría al miedo que lo consumía desde el interior? La conversación con su mentor fue más silenciosa de lo que esperaba. El viejo hombre, sabio y lleno de historias, lo miraba con ojos penetrantes. El miedo es la sombra que te acecha, pero tú tienes la llave para deshacerla, dijo. Noah escuchaba atentamente, pero la duda aún lo carcomía. ¿Cómo podría enfrentar algo tan grande como su propio temor? No es el enemigo lo que te destruye, sino lo que temes en tu interior, agregó el mentor. Las palabras resonaron en su mente, pero el miedo seguía siendo el mayor obstáculo. ¿Y si soy demasiado débil para vencerlo?, preguntó Noah, su voz temblorosa. El mentor lo miró fijamente y respondió: la debilidad puede ser tu mayor fortaleza si sabes cómo usarla. Noah sintió que, por primera vez, había algo que podría cambiar en él, algo que lo empujaba a la acción. Pero, ¿era suficiente para vencer lo que lo acechaba? Noah se levantó del banco con una determinación renovada. Las palabras de su mentor seguían resonando en su mente, pero algo más había despertado en él el deseo de luchar. El miedo no desaparecería de inmediato, pero había algo en su interior que ya no podía ignorar. Sabía que debía tomar una decisión, y esa decisión
era actuar. No podía continuar corriendo, no podía seguir esperando que las circunstancias cambiaran por sí solas. En su corazón, una chispa de valentía se encendió. Sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la oscuridad, enfrentándose a lo que sabía que estaba por venir. Sería capaz de vencer lo que tanto temía. Lo único que sabía era que no podía seguir esperando. Era hora de enfrentar su destino. El silencio de la noche se rompió con un suave susurro en la distancia. Noah se encontraba en el apartamento de su amigo, buscando algo de consuelo tras los días llenos de huida y miedo. El ambiente era tranquilo, pero algo no encajaba. Su amigo Alejandro lo miraba fijamente mientras preparaba 2 copas de vino. La forma en que movía las manos, su mirada evitaba la suya. Noah sintió una incomodidad creciente, pero intentó ignorarla. «Gracias por dejarme quedarme aquí. Sabes que no tengo a dónde ir», dijo Noah, su voz llena de gratitud, pero también de agotamiento. Alejandro sonrió, pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Algo en él había cambiado, aunque Noah no podía identificar qué exactamente. El vino cayó en la copa con un sonido nítido, pero el silencio se hizo más pesado con cada segundo. Algo no estaba bien. Noah intentó relajarse, pero no podía dejar de pensar que había algo oscuro que se estaba escondiendo entre las palabras. El vaso de vino, la mirada vacía, las palabras sin peso. ¿Qué era lo que no estaba diciendo Alejandro? La conversación fluía más suavemente ahora, aunque Noah no podía deshacerse de la sensación de que algo se estaba ocultando. Alejandro le hablaba de sus propios problemas, pero sus palabras parecían vacías. La risa que compartían era distante, casi como una costumbre. Noah comenzó a relajarse, pero algo seguía picando en su interior. De repente, Alejandro le dijo: «¿Nunca te has preguntado si las personas que te rodean tienen algo que esconder?» La pregunta cayó como una bomba, aunque sus ojos brillaban con sinceridad. Noah lo miró, confundido. «¿A qué te refieres?», preguntó, pero Alejandro no respondió de inmediato. En su lugar, sonrió de manera enigmática, como si no hubiera nada que revelar. Sin embargo, Noah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba acostumbrado a las mentiras, pero no podía entender si esta era una de ellas. Había algo extraño en la forma en que Alejandro lo miraba ahora, algo que se escondía detrás de la simpatía. Al final de la conversación, Alejandro le dio un apretón de manos que, por un instante, pareció frío y calculado. «A veces, la verdad es más difícil de aceptar que la mentira», murmuró, su tono bajo, pero lleno de una cierta amenaza. ¿Era posible que su amigo estuviera jugando con él? El siguiente día, Noah no podía quitarse de la cabeza las palabras de Alejandro. Decidió ir a la oficina de su amigo para hablar más sobre aquello, pero cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Algo no estaba bien. Al entrar, lo primero que notó fue la luz apagada, el aire pesado. No estaba solo. En la mesa había documentos dispersos y algo brillaba a la luz débil de la ventana. Con cautela se acercó. Al voltear una hoja, vio una lista de nombres, entre ellos el suyo. Su corazón dio un vuelco. ¿Por qué su nombre estaba allí? En ese momento, una voz familiar lo hizo girarse rápidamente. «¿Qué haces aquí, Noah?», dijo Alejandro con una mirada que ya no era amigable. «Pensé que confiabas en mí». Noah se quedó en silencio, el aire denso entre ellos. Alejandro dio un paso hacia él. Su tono suave pero peligroso: «Nunca debiste descubrir esto». El miedo creció en el pecho de Noah. Lo que pensaba que era una amistad había comenzado a desmoronarse, y la verdad, oscura y aplastante, lo rodeaba. Las palabras de Alejandro eran como cuchillos.
creí que confiabas en mí, Noah. Pensaste que todo esto era real, que había algo de verdad en nuestra amistad, dijo con calma. Noah no podía creer lo que escuchaba. Alejandro había estado manipulando todo desde el principio, y su corazón se llenó de una mezcla de dolor y furia. Siempre estuviste destinado a ser parte de esto, continuó Alejandro, avanzando lentamente hacia él. Todo era un juego, y tú eras el peón. La revelación lo golpeó como un rayo. Cada momento compartido, cada palabra, cada gesto de amistad, todo había sido una mentira. No podía dejar de mirar a su amigo, ahora enemigo. En un instante, todo lo que había creído se derrumbó. Con un movimiento rápido, Alejandro lo empujó hacia la mesa, atrapándolo. Noah intentó resistirse, pero el dolor de la traición lo dejó inmóvil. No lo olvides, Noah. No todo el mundo está en tu contra, pero yo sí, murmuró Alejandro, justo antes de la oscuridad que lo rodeó. Noah escapó de la oficina, sus piernas llevándolo fuera del edificio, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. La traición lo había golpeado como un trueno, pero no podía quedarse allí, paralizado por el dolor. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué. Mientras caminaba por la ciudad, sus pensamientos eran oscuros. La gente pasaba a su alrededor, ajena a su mundo que se había desplomado. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntó en voz baja. La rabia lo consumía, pero también había una pequeña chispa de claridad. Sabía lo que tenía que hacer. La venganza comenzaba a tomar forma en su mente. No podía dejar que la traición quedara impune. El camino hacia la verdad no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Nada volvería a ser lo mismo. El destino de su vida había cambiado para siempre. El amanecer llegó silencioso, casi indiferente al caos de la noche anterior. Noah caminaba por las calles vacías, el eco de sus pasos resonando como un recordatorio constante de lo que había perdido. El aire fresco lo golpeaba en el rostro, pero no lograba calmar la tormenta en su interior. Recordaba cada palabra, cada gesto de Alejandro, y sentía cómo la traición lo perseguía incluso en el silencio. Se sentó en un banco frente al río, observando el reflejo del sol sobre el agua. Todo parecía quieto, pero dentro de él algo comenzaba a cambiar. ¿Por qué?, susurró, como si el viento pudiera responderle. La respuesta no llegó, pero algo en su mente comenzó a encajar. Las piezas del engaño, las mentiras cuidadosamente tejidas, formaban un patrón. No era solo Alejandro, había alguien más detrás. Por primera vez, Noah entendió que su caída no fue un accidente, fue planeada. Y ahora sabía por dónde empezar. El sonido del agua le trajo un recuerdo lejano. Volvió a aquel día en la oficina antes de que todo se derrumbara. El olor del café, la voz de Alejandro hablando con alguien más a puerta cerrada. Noah recordó cómo había pasado desapercibido frente a ese despacho, escuchando apenas unas palabras. Lo hará sin saberlo, había dicho Alejandro. Entonces no entendió, pero ahora sí. La traición no había comenzado la noche anterior, había sido planeada desde mucho antes. Todo, la confianza, la ayuda, el apoyo, era parte de un juego. Noah apretó los puños mientras revivía el momento. Yo fui el instrumento de algo más grande, pensó. En su mente la imagen de un hombre mayor, el mentor que lo había guiado, apareció entre recuerdos confusos. ¿Y si él también sabía? La revelación lo sacudió. El pasado y el presente se mezclaron, y el sonido del río se convirtió en el eco de su propia respiración. Por fin, lo entendía, la verdad no estaba fuera, sino dentro de su propia historia. Noah buscó a Ernesto esa misma noche.
Lo encontró en el viejo café, donde solían hablar sobre esperanza y propósito. El silencio entre ambos era abrumador. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó Noah con la voz firme pero quebrada. Ernesto no respondió enseguida. Se limitó a observarlo con esa mirada que siempre parecía comprenderlo todo. No todo lo que crees fue una mentira, Noah, dijo al fin. Las palabras eran suaves, pero dolían. Entonces, tú también jugaste conmigo, replicó, sintiendo cómo la ira se mezclaba con la tristeza. Intenté protegerte, respondió Ernesto, pero su tono sonaba más a culpa que a defensa. Noah sintió que el aire se hacía más pesado. El sonido de las tazas y los murmullos del café se desvanecieron. En ese instante comprendió que la verdad no lo salvaría, solo lo transformaría. Todo lo que creía conocer era parte del engaño. El silencio se apoderó del lugar y el peso de la revelación cayó sobre ambos. El encuentro final con Alejandro llegó sin aviso. Noah lo esperó en la vieja fábrica abandonada donde todo había comenzado. La luz del atardecer se filtraba entre las grietas del techo, bañando el polvo en un resplandor casi irreal. Alejandro apareció con la misma calma de siempre, pero su mirada ya no fingía amistad. «Querías la verdad, aquí la tienes», dijo, su voz serena. «No lo hice por odio, sino por demostrarte que no eras diferente. Eres igual que todos los que te destruyeron». Noah sintió cómo su corazón se quebraba otra vez, pero esta vez no por tristeza, sino por comprensión. Alejandro no era solo un traidor, era el reflejo de lo que Noah pudo haber sido si hubiese perdido toda fe. «No me parezco a ti», murmuró Noah, con los ojos firmes. Alejandro sonrió. «Eso crees, pero el dolor te cambiará, igual que me cambió a mí». La luz cayó entre ambos, y el silencio fue más fuerte que cualquier grito. Noah entendió entonces que su enemigo no era solo un hombre, sino la oscuridad que ambos compartían. Cuando la luz del amanecer tocó su rostro, Noah ya no era el mismo. Había pasado la noche caminando, pensando en todo lo que había descubierto. La verdad lo había herido, pero también lo había liberado. Se detuvo frente a un espejo de un escaparate cerrado y apenas se reconoció. «Así que esto era la verdad todo el tiempo», murmuró, casi sin voz. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de comprensión. Había pasado de ser víctima a alguien capaz de ver con claridad. Todo el dolor, la traición y la culpa se habían convertido en combustible. Cerró los ojos, respiró profundo y dejó que el viento despejara lo que quedaba de miedo. Ya no buscaba venganza, buscaba redención. La verdad, aunque dolorosa, era su nueva fuerza, y con ella comenzaría de nuevo. El aire estaba cargado de tensión, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Noah avanzaba por el pasillo oscuro de la fábrica, cada paso resonando en las paredes vacías. La luz parpadeaba, creando sombras que jugaban con su mente. Sus dedos se apretaban alrededor de la navaja en su bolsillo. Sabía lo que iba a hacer, pero no podía evitar sentir que algo más estaba por suceder. De repente, escuchó pasos detrás de él. El sonido de las botas en el concreto lo hizo detenerse. Su corazón acelerado se giró rápidamente, y allí estaba Alejandro. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una calma perturbadora. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo Alejandro con una sonrisa fría. Noah tragó saliva, respirando pesadamente, y la furia que sentía lo hizo avanzar sin mirar atrás. La confrontación estaba a punto de estallar.
El choque era inevitable. Noah dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en Alejandro. «Me mentiste todo el tiempo», dijo con voz rota, pero llena de furia. Alejandro lo miró fijamente, sin una sola palabra, solo la leve sonrisa en su rostro. «No fue una mentira», respondió Alejandro con un tono suave. «Fuiste tú quien no quiso ver la verdad». La tensión creció y el ambiente se volvió pesado. «¿Qué verdad?», gritó Noah avanzando. «La verdad es que me usaste, que todo este tiempo fui tu maldito peón». Alejandro hizo una pausa, su rostro serio por primera vez. Las palabras de Alejandro fueron como un golpe a su alma, desarmándolo por completo. La furia de Noah se intensificó y en un impulso lo empujó contra la pared. La ira que sentía era tan fuerte que su respiración se volvió más rápida, como si el dolor estuviera quemando cada parte de su ser. «La verdad duele, pero ahora es tarde, Alejandro». Sin apartarse, murmuró: «Nunca es tarde, Noah. Solo es cuestión de qué elijas hacer con ella». De repente, un ruido sordo cortó la atmósfera, un sonido fuerte, algo cayendo al suelo. Noah se giró instintivamente y vio a don Ernesto caer al suelo, herido. El viejo mentor había llegado, pero no como Noah lo había esperado. «¡Ernesto!», gritó Noah, corriendo hacia él. El hombre, aún consciente, le sonrió débilmente. «No era tu batalla, Noah, pero luché a tu lado», dijo con voz quebrada. Noah se agachó junto a él, sintiendo el peso de la traición, no solo por Alejandro, sino también por la verdad de lo que Ernesto había hecho. La imagen de su mentor, ahora herido, lo devastó más que cualquier otra cosa. «¿Tú también sabías?», preguntó Noah, casi incapaz de creer lo que estaba viendo. Ernesto asintió con lentitud. «Siempre supe que alguna vez te enfrentarías a esto». Noah sintió cómo el corazón se le encogía. La culpa, la traición, todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba en pedazos. Pero algo más profundo, comenzó a despertar dentro de él. Sabía que esta pelea no solo era por él, era por todo lo que había perdido. La fábrica estaba llena de ruido, ahora gritos, pasos apresurados, el eco de la caída de objetos. El enfrentamiento final entre Noah y Alejandro era inminente. «Nunca serás más que lo que eres, Noah», dijo Alejandro con desprecio, pero con una mirada de desafío. Noah, ahora con el corazón lleno de furia y desesperación, levantó la cabeza mirando directamente a los ojos de su antiguo amigo. «¡Basta!», gritó, avanzando con fuerza. «No te permitiré destruirme más». Alejandro lo miró con una sonrisa desafiante. «Lo intentaste, pero no puedes escapar de lo que eres». El ambiente se volvió eléctrico. Las luces titilaban. El aire estaba cargado de energía. Noah sintió cómo la rabia le subía por el pecho, cómo la verdad, la venganza, la justicia, todo se concentraba en este momento. En un movimiento rápido, lo empujó contra una columna, y la caída de Alejandro fue como una sentencia. Mientras Alejandro caía al suelo, Noah observó sus ojos, finalmente vacíos. «Este es el final», susurró, su respiración pesada. La fábrica en silencio. El sonido de los pasos de Noah resonaba en el pasillo vacío. La adrenalina se disipaba lentamente y la calma volvía a apoderarse del espacio. Ya no había lucha, no había gritos, solo el eco de la caída de Alejandro y la respiración de Noah. Caminó hasta la entrada, sus manos temblando,
su cuerpo agotado. El aire frío le golpeó la cara, y por un momento pensó que todo esto había sido un sueño. Pero no, era real. Las ruinas de su antiguo mundo se habían esparcido por el suelo, y solo quedaba él, ahora más fuerte, pero con una tristeza que lo envolvía. Se detuvo y miró hacia el horizonte, como si algo dentro de él hubiera comenzado a sanar. El viento pasó por su rostro, llevándose las últimas huellas del caos. Noah estaba listo para lo que viniera. El sol ya había comenzado a asomar por el horizonte, tiñendo de dorado el cielo que antes había sido oscuro. El aire estaba tranquilo, pero la calma era solo superficial. Noah caminaba solo. El eco de sus pasos era el único sonido que rompía el silencio. El dolor de la batalla seguía latiendo en su pecho, pero algo había cambiado. Ya no sentía furia ni odio. El peso de las decisiones pasadas era ahora más liviano, pero no sin costo. «Perdí tanto», pensó en voz baja, sintiendo que las palabras se deslizaban suavemente fuera de su mente. Sus amigos, su mentor, incluso la parte de él que había creído en la justicia, todo había desaparecido. Lo que quedaba era un vacío, pero también un entendimiento profundo de lo que significaba realmente la paz Pano-Caché. Sin más palabras, se quedó quieto, mirando la ciudad, reconociendo lo que se había perdido y, de alguna manera, lo que aún podía encontrar. Mientras caminaba, las imágenes del pasado regresaban a él, como si su mente no pudiera soltarlas. Recordaba a Alejandro, su amigo, su enemigo, su enemigo. Recordaba las conversaciones, las promesas rotas, las miradas engañosas. Pero también pensaba en Ernesto, en lo que había intentado hacer por él. El peso de la traición de los dos hombres lo aplastaba, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que todo lo que había vivido lo había hecho más fuerte. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera sufrido?, pensó. Recordó los momentos de calma, las veces que había creído que podía confiar, y ahora ya no sabía si el dolor valió la pena. Pero algo en él, una chispa de aceptación, comenzó a encenderse. La vida, aunque rota, seguía adelante, y él tenía que seguir también. «Ahora entiendo», susurró mientras el viento acariciaba su rostro. En un parque cercano, Noah se detuvo al ver una figura familiar. Ernesto, aunque herido y marcado por el tiempo, caminaba hacia él. La imagen del mentor, que había estado presente en sus momentos de duda, ahora se le presentó como un reflejo de lo que había perdido, pero también de lo que había ganado. «Pensé que ya no volvería a verte», dijo Noah con voz quebrada. Ernesto sonrió suavemente. «Siempre estaré aquí, aunque no de la manera que piensas», respondió, con una calma profunda que Noah sintió profundamente. La conexión entre ellos, aunque tensa, estaba intacta. Los ojos de Noah se llenaron de lágrimas mientras se acercaba para abrazarlo, pero el viejo hombre lo detuvo suavemente. «Ya no hay más lecciones que aprender, hijo. Solo vive lo que has aprendido». Noah asintió. Un peso se levantó de su corazón. «Te lo debo todo», murmuró, mientras Ernesto lo miraba con orgullo, antes de desvanecerse como una memoria que al final lo guiaba hacia la paz. La tarde ya se había ido, y Noah se sentó en el banco del parque donde tantas veces había hablado con Ernesto. Recordó sus palabras, su sabiduría, sus consejos. «El mayor enemigo está dentro de nosotros», le había dicho una vez. Ahora entendía lo que significaba. El dolor, la pérdida, la traición, todo eso es parte de mí, pensó mientras las sombras se alargaban. Pero también entendió que ese dolor ya no lo dominaba. Era solo una parte de su viaje, no el final. «Gracias, Ernesto», susurró al viento. Ernesto,
aunque ya no estaba allí, seguía guiando sus pensamientos. Las palabras del mentor resonaban en su mente como un eco suave, pero lleno de luz. La paz llega cuando dejas ir lo que no puedes cambiar. Noah cerró los ojos, respirando profundamente, reconociendo la verdad detrás de sus enseñanzas. Un pequeño suspiro de alivio escapó de sus labios mientras una ligera sonrisa se asomaba en su rostro. La ciudad, que una vez le pareció un laberinto de mentiras y dolor, ahora se veía diferente. La luz de la mañana iluminaba las calles vacías, llenándolas de una calma inesperada. Noah caminaba, su paso seguro y tranquilo. Ya no estaba corriendo de nada, ya no había miedo. El viento acariciaba su rostro como un recordatorio de todo lo que había superado. Se detuvo frente a un puente, mirando el agua fluir por debajo. Así que esto fue la verdad todo el tiempo, pensó, como si finalmente pudiera ver el panorama completo. La sombra de la batalla, la traición y el dolor ya no lo definían. Es hora de dejar ir el pasado, murmuró, y con esa última reflexión dio un paso hacia adelante. La luz del día le dio la bienvenida, simbolizando la transformación que había pasado de ser víctima a ser el dueño de su destino. El viento soplaba suavemente entre las hojas, como si la ciudad misma estuviera exhalando. Noah caminaba lentamente, sus pasos resonando en el silencio que había quedado tras la tormenta. Los recuerdos de la batalla, las traiciones y la pérdida se mezclaban con la calma que ahora lo rodeaba. Todo lo que había pasado se sentía distante, pero aún presente. El aire fresco le rozaba la piel, recordándole que el mundo seguía adelante, aunque él ya no fuera el mismo. No había respuestas claras, pero algo dentro de él había cambiado. La paz, aunque efímera, parecía la única certeza que le quedaba. ¿Valió la pena?, pensó, mirando al horizonte. La pregunta se desvaneció rápidamente, reemplazada por una simple aceptación. Lo perdido ya no podía recuperarse. Solo quedaba el camino hacia adelante. El sonido de las hojas caídas crujía bajo sus pies mientras Noah avanzaba por las calles vacías. En sus manos, un viejo cuaderno, las palabras escritas por Ernesto unen su memoria. A cada paso, sentía que el peso del pasado se desvanecía lentamente, como el sol desvaneciéndose en el horizonte. La vida continuaba, sin importar cuánto había cambiado. «Es hora de dejarlo ir», susurró. Con un último vistazo atrás, dejó caer el cuaderno en el río cercano. El agua lo arrastró rápidamente, como si la corriente quisiera limpiar todo lo que ya no podía sostener. A medida que el cuaderno desaparecía, Noah comenzó a caminar hacia el futuro. No había más que decir, solo dejar atrás lo que ya no le servía. Una carta que había encontrado días atrás, escrita por Ernesto, lo hizo detenerse un momento más. «Nunca te dije todo, pero sé que ahora lo entiendes», decía en las primeras líneas. La voz de su mentor, aunque ya no presente, parecía llenar el aire. «Quizá fue mi error dejar que cargaras con esto solo». Noah la leyó varias veces, cada palabra calando más profundo en su ser. Lo que se pierde nunca vuelve a ser el mismo. Y eso está bien. La carta terminó con una última frase: «Encuentra la paz, hijo». Con un suspiro, Noah guardó la carta, sintiendo que finalmente comprendía lo que Ernesto había intentado enseñarle. La verdad era amarga, pero liberadora. Y ahora todo había llegado a su fin. La ciudad seguía su curso. El bullicio de la vida cotidiana continuaba sin pausa, y las personas se movían como si nada hubiera cambiado. Pero Noah lo sabía, todo había cambiado, para él y para aquellos que habían tocado su vida. En sus manos sentía el peso del futuro,
el eco de las decisiones pasadas. El tiempo había pasado, pero las huellas permanecían. Unos días después, se encontró con alguien que lo saludó en la calle. Un viejo conocido, una cara familiar. ¿Todo bien?, le preguntó con una sonrisa. Noah asintió, sin palabras, pero con un brillo nuevo en los ojos. La vida seguía, pero ya no era la misma. Las cicatrices, aunque invisibles, eran ahora parte de su ser, y había paz en aceptarlas. Todo bien, pensó. Al final, era lo único que importaba. Con el último rayo de sol tocando su rostro, Noah se detuvo un momento más, como si el tiempo quisiera regalarle un último suspiro. La verdad nunca debe ser poseída, pensó. Con esa reflexión, se dio vuelta y comenzó a caminar hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Lo que había dejado atrás ya no podía cambiarlo, pero lo que estaba por venir era suyo para definirlo. El camino hacia la paz no siempre era claro, pero por primera vez, Noah sentía que tenía el poder de caminarlo con confianza. La batalla había terminado, pero la vida, la verdadera vida, estaba solo comenzando.